Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches. Hay una máxima que dice que si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿por qué te preocupas, ¿no? A veces nuestras capacidades se ven autolimitadas porque pensamos que no vamos a poder salir o no vamos a poder desarrollar tal o cual trabajo, tal o cual gestión. Y a veces, muchas, nos equivocamos porque del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Y entonces nosotros mismos, como digo, nos autolimitamos, autodefinimos como aquellos perdedores antes de haber probado algo. Vamos a experimentar, vamos a sacar nuestras bondades, nuestras facultades para saber que aquello, igual que el vecino, lo podemos hacer de la misma manera. Les invito a reflexionar en un viejo maestro que pidió a su joven discípulo, que estaba muy triste, que se llenase la mano de sal. Después que colocase la sal en un vaso de agua y bebiese. ¿Cómo sabe?, le preguntó el maestro. Fuerte y desagradable, respondió el joven aprendiz. El maestro sonrió y le pidió que se llenase la mano de sal nuevamente. Después lo condujo silenciosamente hasta un lindo lago, donde pidió al joven que derramase la sal. El viejo sabio le ordenó entonces: bebe un poco de esta agua. Mientras el agua se escurría por la barbilla del joven, el maestro le preguntó: ¿cómo sabe? Agradable, contestó el joven. ¿Sientes el sabor a sal?, le preguntó el maestro. No, le respondió el joven. El maestro y el discípulo se sentaron y contemplaron el bonito paisaje. Después de algunos minutos, el sabio le dijo al joven: el dolor existe, pero el dolor depende de dónde lo colocamos. Cuando sientas dolor en tu alma, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor. Tenemos que dejar de ser del tamaño de un vaso y convertirnos en un lago grande, amplio y sereno. A veces, pese a que pueda parecer lo contrario, es necesario cambiar de perspectiva para enfrentarnos a los problemas que todos vivimos todos los días, ¿no? Tenemos que intentar mitigar ese dolor y que las cosas a veces no son tan grandes como parecen. Todo es el enfoque, según como nosotros lo podamos ver, por aquello de que la botella está medio llena o medio vacía. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Yes. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro especialista de aquella biblioteca de Alejandría, una biblioteca que fue quemada, se quemaron todos sus manuscritos, se quemaron todos sus textos, aquellos que fueron cuna de la humanidad y que hoy a lo mejor podríamos llegar a utilizar para aprender un poquito más y a no repetir, como diría Santillana, los mismos errores que hicimos en su pasado, ¿no? Quien sabe mucho de la biblioteca de Alejandría y de su propia sabiduría, de esa cuna de la sabiduría que guardaba en sí, hoy tenemos otra biblioteca, pero la nueva, la moderna, ¿no? Nada que ver con aquella antigua, aunque hemos recuperado cosas todavía de aquella antigua. Es Francesc Miralles, como digo, escritor y periodista que hoy nos acompaña en Tierra de Sueños. Francesc, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Un placer. Gracias. Estamos hablando de una biblioteca que nos sitúa en el año 3 a.C., sí, más o menos. Aunque la destrucción de la biblioteca parece ser que sucedió a lo largo de diferentes fases, porque Alejandría siempre ha sido una ciudad fronteriza entre distintos frentes y fue sufriendo una decadencia gradual hasta que finalmente desapareció todo el legado. Y esto Carl Sagan lo comenta muy bien en uno de sus artículos. Dice que en el momento en que llegó el asalto final a la biblioteca de Alejandría, el pueblo no acudió a defenderla porque era una biblioteca que era muy elitista. Solo permitían entrar a ciertas élites académicas o relacionadas con los sacerdotes y todo esto, y el pueblo llano no podía entrar en la biblioteca. Por lo tanto, cuando vinieron a quemarla, nadie hizo nada para impedirlo, porque habían guardado esa sabiduría para ellos. Francesc, sí. ¿Quién dirigió la biblioteca en sí? Bueno, la propia Alejandría, vamos a empezar. La propia ciudad de Alejandría, y había un consejo de sabios, y se sabe que en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, pues habían las obras completas de Hermes Trismegisto, del cual hemos preservado quizás un 10%, y muchas otras obras de carácter religioso, de carácter técnico. Quizás hoy estaríamos colonizando otros planetas y la ciencia habría avanzado mucho porque hubo como un gran
espacio entre una cosa y la otra. Pero bueno, esa es solo una de las muchas cosas que pasaron en aquel tiempo en el que no había un gran respeto por la conservación del conocimiento. Francesc, ¿y Alejandría, por qué y cómo se erigió? ¿Quién la fundó? Bueno, la verdad que yo no soy un experto en Alejandría. Nuestro libro, La luz de Alejandría, toma Alejandría como símbolo. El nombre Alejandría viene de Alejandro Magno, Sí. es en honor a él. Y habían dos símbolos en la ciudad de Alejandría. Uno era la biblioteca, que sufrió toda una serie de ataques, incendios, revueltas a lo largo de 100 años. Y el otro, el famoso Faro de Alejandría, que se erigía en la isla llamada Faro, delante de la ciudad de Alejandría, y de ahí viene todo el término faro en muchas lenguas del mundo, pues viene de esa denominación geográfica. También el faro de Alejandría sucumbió y las piedras fueron utilizadas para construir fortines en esta época convulsa. Y el faro de Alejandría para nosotros es como un emblema de lo que es la luz de los grandes maestros, porque el faro de Alejandría fue el faro más importante de su tiempo, dirigía a las embarcaciones en medio de la niebla, de la bruma, del mar. Y ese faro, que aún hoy lo recordamos y hay ilustraciones de cómo era, pues sirve en el libro para hablar de los 7 grandes maestros de la antigüedad. 7 grandes maestros que podemos descubrir en este magnífico trabajo de La luz de Alejandría de Francesc Miralles, que hoy nos acompaña en este Tierra de Sueños. En un libro que no solamente hace acopio de toda la historia de Alejandría, de la biblioteca, de esos sabios que podemos encontrar, que ahora vamos a enumerar y vamos a detallar de alguna manera, un poco para que cada uno de nosotros, de nuestros sabios particulares, que son todos ustedes, puedan ir sacando un poquito de esa luz, de La luz de Alejandría, el título del libro de Francesc Miralles. ¿De qué personajes hablas? Hablamos de los 7 primeros maestros espirituales importantes que han habido. Se sitúa cronológicamente el primero, Hermes Trismegisto, que no se sabe muy bien quién era, hay diferentes teorías. Se dice que podía ser un sabio egipcio, se relaciona con Moisés en el mundo hebraico, se piensa que también podría ser griego, y lo único que sabemos de Hermes Trismegisto es que lo que nos queda de estos fragmentos, el Kybalión sobre todo, la ley de atracción está inspirada en algunos de los principios del Kybalión, y era un sabio que se dedicaba a tocar muchos temas, sobre todo a entender las relaciones entre el mundo de abajo y el mundo de arriba, entre lo que pensamos y lo que nos sucede. Era un hombre muy avanzado a su tiempo y de hecho muchas cosas que podemos ver hoy en día en la física cuántica, en la ciencia moderna, de manera simbólica estaban expresadas ya en el Kybalión. Ese quizás sería el primer maestro, aunque los chinos dicen que el libro más antiguo de la humanidad completo no sería el Kybalión, sino sería el I Ching, el libro de las mutaciones. Ellos lo datan como entre 2 y 3.000 años antes de Cristo, tiene diferentes autores y también es uno de los candidatos a ser el libro espiritual más antiguo. Y el I Ching ya sabemos que es un libro que es, por un lado, oracular, por otro lado es un libro de filosofía a través de estos pequeños poemas parecidos a los del Tao Te Ching, que hablan sobre todo del cambio, de las épocas de calma, las épocas de conflicto, de qué hacer en medio de todas estas convulsiones, y es como una guía para navegantes de la vida cotidiana que abras por la página que abras, siempre te resuena, es increíblemente moderno y que muchos grandes dirigentes de la historia antigua y moderna han usado el sistema oracular del I Ching a través de las 3 monedas para ir a uno de los mensajes y se han dejado guiar por este libro de sabiduría. Lo complicado del I Ching es saber descifrar exactamente lo que quiere decir, ¿no? Sí, porque en son cada poemas mensaje. muy parecidos a los del Tao Te Ching en el sentido que son sencillos de leer, pero que tienen muchísimas lecturas. Entonces, por ejemplo, los típicos textos del I Ching pues hablan de que hay que conocer cuál es el tiempo de actuar y cuál es el tiempo de reservarse. Hay un fragmento famoso que dice que a la huida de los hombres perversos vendrá su retorno y hay que disfrutar el intervalo. Entonces, claro, habla de una manera parabólica, de una manera simbólica, entonces entendemos lo que nos dicen, pero saberlo aplicar a nuestra realidad cotidiana pues es un esfuerzo de traducción. Bueno, es que cada poema, de alguna manera, lo podríamos traducir a nuestra vida y seguramente que encontramos una respuesta. Lo sabemos aplicar a algo, porque ¿quién no tiene a alguien cerca que nos quiera hacer en un momento dado daño, ¿no? Sí. La envidia está ahí, el rencor. Recoge todos los temas de los grandes filósofos chinos. Se cree que el primer manuscrito
lo redactó el mítico emperador Amarillo, pero luego hubieron otra serie de maestros que intervinieron con notas. Entonces es un libro que de alguna manera recoge el acervo de una cultura milenaria como la China, y que el mismo Mao Zedong lo utilizaba, este libro, 4000 años después. Estamos hablando de esta luz de Alejandría, este libro de Francesc Miralles que nos acompaña, pero también podemos encontrar este magnífico, yo diría que casi tratado, Francesc, porque hablas un poco de todos los personajes que han hecho historia y que estaría bien recordarlos de alguna manera, y tú lo haces perfectamente, ¿no? De Buda, por ejemplo, o de Confucio también, por otra parte, ¿no? Aquí hay un punto importante que se habla en esta novela, que nos sirve para hablar de todos estos maestros, que es la denominada era axial, que la ha estudiado mucho, sobre todo una doctora norteamericana llamada Karen Armstrong, que es en una época muy determinada, que es hacia el 5 o 6 a.C., surgen 3 o 4 maestros fundamentales para la historia de la humanidad, y surgen todos al mismo tiempo, en lugares muy distintos, pero diciendo cosas parecidas. Entonces, a eso se le llama la era axial. Entonces tenemos, por un lado, en lo que hoy es Nepal, pero entonces era el norte de la India, tenemos a Buda, que inicia su exploración del sufrimiento humano, el desapego. Ya sabemos que Buda era un príncipe que se echó los caminos para conocer lo que era la esencia del ser humano. Por otro lado, en China tenemos a Lao Tse, personaje mítico y misterioso, que dejó escrito su Tao Te Ching cuando ya abandonaba las murallas de la ciudad, y el guardián le pidió que dejara una muestra de su conocimiento, y se quedó un año escribir el Tao Te Ching en casa de este guardián. Y por otro lado tenemos a Confucio, en la misma época, que trabajaba en una de las cortes de lo que en aquel momento eran los mandarinatos, que era un moralista y que habló sobre el arte del buen vivir. Entonces estos 3 personajes, se dice que Lao Tse y Confucio se conocieron y tuvieron discusiones, y ya la conexión con Buda es más lejana, pero sí que coinciden todos en un mismo tiempo, que coincide también con el florecimiento de la filosofía griega, y eso se llama era axial, y está lleno de leyendas y de curiosidades y de cosas que no sabemos de estos personajes. En esta era o en otras eras, hace 2000 años atrás, también podríamos encontrar no otra era axial, sino ciertas similitudes en el mensaje a explicar o a demostrar. Hablamos, por ejemplo, de Sócrates o del propio Jesús, sí, ¿no? De hecho, la conexión oriental de Jesús ha sido tratada por muchos autores, porque, por 2 motivos. El primero es que en los evangelios, en los 4 evangelios, todos narran una época que sería enterrado en Cachemira, donde allí afirman tener la tumba de Jesús y la muestran con los restos de Jesús. Andreas Faber-Kaiser, que en paz descanse, hablaba de esos restos, ¿no? Tuvo un libro que fue muy relevante en su momento, que creo que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, donde correcto. Hay muchos documentos sobre esta tumba. Bueno, pues les invito a todos ustedes a que La Luz de Alejandría sea ese libro de mesita de noche o de nuestra biblioteca particular, para tenerlo de referente cuando queramos conocer a uno de estos personajes que esta noche, de forma muy somera, muy rápida, porque la televisión es así, hemos querido hoy traerles a Tierra de Sueños gracias a su gran autor, Francesc Miralles, que esta noche nos ha acompañado como gran escritor y periodista que es. Francesc, mil gracias por tu trabajo, vuelve cuando tú quieras y gracias. Y gracias a vosotros por vuestra luz. Gracias y muy buenas noches.